Buenos días, de nuevo muchas gracias. Bienvenidos a los panelistas acá a la Universidad de AFIT. Como ya lo han dicho, para nosotros es un honor que la universidad sea sede de este evento tan importante en un tema que sin duda es una de las problemáticas más importantes de la actualidad, no solamente en Colombia, sino creo que en el mundo entero. El tema que ocupa este panel es el de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, mercados criminales, transformaciones urbanas y corresponsabilidad. Antes de darle la palabra al señor secretario de Seguridad de Medellín, al doctor Manuel Villa Mejía, con quien iniciaremos esta ronda de preguntas, yo quisiera sentar una premisa, digamos, conceptual, y tiene que ver con la idea de qué estamos hablando cuando utilizamos la expresión explotación sexual. Aquí me baso en un estudio muy importante publicado por UNICEF, realizado entre otras con la Interpol y con algunas organizaciones que en el mundo se han, digamos, dedicado a la protección de niñas, niños y adolescentes contra hechos de violencia. Y entienden que la explotación sexual son las diversas actividades de carácter sexual que se realizan con menores, niños, niñas, adolescentes, con o sin su consentimiento, y en el que está de por medio generalmente un intercambio de dinero, presión, engaño, promesa de refugio, promesa de protección, etc. Entonces, bajo esa perspectiva, hemos pensado en este panel enfatizando en el tema de la explotación. Y para dar inicio entonces a la ronda de preguntas, advirtiendo pues que el señor secretario de Seguridad por razones de agenda debe retirarse, pues le quiero formular dos preguntas, secretario, digamos condensadas para que usted, en primer lugar, nos cuente desde la perspectiva de la administración distrital del municipio, del distrito de Medellín, cómo han sido y cómo han evolucionado las dinámicas de la explotación sexual que han observado ustedes de niños, niñas, adolescentes, cómo han influido los entornos digitales y qué puede haber, digamos, en esas actividades, qué participación pueden tener también, digamos, estructuras criminales, si eso ocurre. Y en segundo lugar, pues algunos aspectos que ya nos había mencionado el alcalde, pero que seguramente usted nos podrá profundizar, ya que acciones de política pública se han aplicado en el distrito de Medellín para la prevención y el control de este fenómeno. Muchas gracias, secretario. Gracias, Juan, Andrés, a Yasmín y a María, quienes me acompañan aquí en este panel, y a todos los presentes. Yo voy a retomar de pronto algunas palabras que ya dijo el alcalde. Lo primero que nosotros quisimos hacer cuando llegamos a la alcaldía era visibilizar una situación, una realidad que muchas veces la misma sociedad prefería esconder. La explotación de niños, niñas, adolescentes no es de los últimos años y no solamente pasa aquí en Medellín. Y el alcalde planteó un caso, dentro de muchos que hemos tenido, pero un caso que fue muy al comienzo de nuestra administración, y fue el caso de Timothy Alan. Timothy Alan, ya lo contó al alcalde, se fue hacia los Estados Unidos cuando se voló o lo dejaron volar, pero fue, digamos, que uno de los dos casos que nos permitió a nosotros por lo menos alzar la mano y decirle a múltiples entidades que tenían que sentarse con nosotros en la mesa para trabajar de manera articulada. Y el segundo caso fue la extradición por parte de Interpol, que se hizo la captura de un comerciante en el Parque Lleras, un ciudadano mexicano, dueño de 7 establecimientos comerciales en pleno Parque Lleras, y que hacía parte de una red de trata de personas. Lo que hacía era que cogía a las mujeres que ejercían la prostitución en el Parque Lleras, algunas de ellas las contrataba para que trabajaran en sus locales y posteriormente las seducía para que fueran supuestamente a trabajar como en modelaje o en algunos otros establecimientos en México. Cuando llegaba allá les quitaban el pasaporte y las terminaban explotando. Gracias a ese caso fue que nosotros le decíamos en su momento al director de la policía: venga,
Interpol no puede estar en Bogotá solamente, necesitamos que venga a Medellín de manera permanente y que tengamos esa capacidad para que podamos tener mayor operatividad. Y nos sentamos con la Embajada de los Estados Unidos, con el embajador y con todas las agencias, muy especialmente con HCI, con FBI, y les decíamos, para nosotros es muy importante darle y brindarle seguridad a los turistas, muy especialmente a los norteamericanos que nos visitan, pero también hacerles un llamado de atención. ¿A qué quieren venir a Medellín? Bienvenidos todos, siempre y cuando se vengan a comportar bien, a disfrutar del sano turismo, pero no a instrumentalizar y explotar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahí fue cuando entonces empezamos con las comisiones de trabajo de la misma policía norteamericana, policía colombiana, fiscalía, porque ahí nos acompañó el doctor Andrés desde Caibas y toda la Fiscalía General para atender los casos, pero de manera articulada. Y ojo, porque no podemos hablar solamente de instrumentalización y de explotación aquí en el entorno local. Muy importante lo que hablábamos ahorita, desde las labores de prevención en el hogar, en los colegios, en el trabajo, en los sitios turísticos, pero tenemos que saber que la trata de personas y la explotación de niños y niñas es un fenómeno transnacional y se convirtió en la nueva esclavitud. Y entonces muchos de estos sujetos que son los explotadores, algunos son de acá, pero muchos no son de acá. Y entonces teníamos que garantizar que hubiera justicia, pero muchas veces estos tipos se nos alcanzaban a devolver a sus países y entonces ¿dónde iba a quedar ese compromiso de la justicia? Por eso fue que hicimos esa mesa de trabajo tan articulada con las agencias de los Estados Unidos y montamos un modelo de gobernanza interagencial e interinstitucional. Si la criminalidad y estos fenómenos no tienen fronteras, nosotros tampoco podemos tener fronteras. Y lo decíamos muy claro cuando nos sentábamos con Fiscalía, con Policía. Miren, la administración no cumple las funciones de la Fiscalía y no va a cumplir las funciones de la Policía. Pero si trabajamos en equipo, respetando la independencia y autonomía de cada entidad, pero yendo un poco más allá en ese trabajo colaborativo, vamos a poder dar resultados que antes no se daban. Y lo decía el alcalde, cuando llegó Interpol, en los 3 años anteriores, 21, 22 y 23, cuando nosotros no estábamos, Interpol solamente había logrado 13 retenciones o capturas con fines de extradición. Desde que Interpol está en Medellín, a la fecha, en 2 años y medio, ya llevamos 36 capturas con fines de extradición gracias a Interpol. Lo mismo, capturas de ciudadanos nacionales, pero también extranjeros, por delitos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. En 3 años se lograron 3 capturas, 21, 22 y 23. Desde que entramos nosotros y gracias a este trabajo articulado hemos logrado 34 capturas. Miren que si hay trabajo en equipo, miren que si hay gerencia, miren que si hay método y que si hay inversión porque ponemos las prioridades donde realmente las tenemos que poner, miren que sí es posible aumentar los resultados. Y no estamos diciendo que antes no pasara, insisto, gracias a que se puso el reflector donde lo queríamos poner, hoy estamos visibilizando un problema que antes era invisibilizado. Y así también, por ejemplo, la sumatoria de muchas otras entidades. Miren, Migración Colombia. Antes por aquí, como nosotros lo decíamos, todo el mundo ingresaba como si fuera Pedro por su casa y no nos importaba quién era, con quién venía, a dónde venía y a qué venía. Nos sentamos con Migración, nos sentamos con HCI, nos sentamos con CBP, se hizo capacitación también a los agentes de migración en el aeropuerto José María Córdoba y empezamos a decirles, por favor, hagan una verdadera encuesta de quiénes nos visitan, a qué vienen, dónde se van a quedar, por favor, revisen qué traen en las maletas. Y yo creo que ustedes han visto unas imágenes que son hasta impactantes y un poco molestas cuando se ven muchas de las cosas que traen estas personas en sus maletas y es evidente a lo que vienen. Y nosotros no queremos que a Medellín vengan a eso, simplemente se les dice no son bienvenidos y pasamos de tener en 3 años 40 inadmitidos a 2 años y medio a tener más de 216 inadmitidos. Y ese trabajo se viene haciendo entonces, insisto, en articulación. Algo adicional que quiero resaltar, nosotros no somos quienes para señalar culpables. En nuestra tarea de gerenciamiento, lo que estamos tratando es de resolver muchas de esas, infortunadamente, prácticas que hacían que por no hacerlas de manera debida, se nos estaban, por ejemplo, cayendo capturas. Y eso nos pasó al principio, muchas de las capturas que se hacían se declaraban ilegales. Una postura era, salgamos a criticar,
Y otra postura es, salgamos a preguntar qué es lo que está pasando para poder lograr que esto se modifique. Y yo le tengo que dar gracias aquí a la Fiscalía, a la Policía, pero también a la Justicia, porque nos permitieron sentarnos de manera articulada. Y todos los años estamos haciendo mesas de trabajo con jueces, con fiscales, con Policía Judicial, para identificar realmente esos casos concretos. Y les pongo solamente, para ya terminar el tiempo, 2 casos concretos. Miren, vamos a atender un caso donde nos dicen que hay un ciudadano extranjero con una menor de edad. Se llega, el ciudadano extranjero no habla español o habla español inicialmente y después sale a decir que no. Para hacer el ingreso, el policía que no habla inglés, por ejemplo, desde ahí empezábamos con el problema. Y entonces nosotros le decíamos, mire, a través de herramientas de inteligencia artificial nosotros podemos hacer inversiones para que los policías de turismo, infancia y adolescencia tengan herramientas para poder hacer la traducción y que eso eventualmente en una justicia sea valorado para que no nos vayan a decretar ilegal una captura. Entonces, estamos tratando, hasta con tecnología, de resolver esas dificultades hasta más mínimas que estamos teniendo para poder tener eficiencia y efectividad en esa lucha articulada contra estos fenómenos. Muchas gracias, señor secretario. Y hay un aspecto, antes de darle la palabra a los demás penalistas, quisiera que muy brevemente nos precisara, sé que el tiempo nos apremia, pero una de las preocupaciones que ha aflorado, digamos, en todo este tema ha sido el de la articulación institucional, y usted ya lo mencionaba. ¿Usted podría afirmar, digamos, que hoy esa articulación institucional, por lo menos en el caso de Medellín, funciona bien? Yo creería que sí, creo que somos un ejemplo que ha venido demostrando que sí hay trabajo en equipo, con método, con respeto por las competencias, autonomía e independencia de cada una de las entidades, y que si hay un objetivo superior y un propósito común, somos capaces. No solamente capaces, como lo decía ahorita, de responder, sino incluso de mejorar. Y pasamos de tener muchas capturas que se caían y que se decretaban ilegales en su comienzo, y el doctor Andrés ahorita les dará testimonio de ello, a muchas de los buenos procedimientos que hoy se están dando. Y lo que decía el alcalde, hemos sido capaces de ir más allá de las fronteras. Con el caso de Timothy Allen, porque el alcalde nos lo contó y lo resumo rápidamente, vinieron investigadoras forenses de Estados Unidos y trabajaron con investigadores forenses de la Fiscalía. Entrevistaron a las 2 víctimas del caso de Timothy Allen. Gracias a la extracción del contenido del celular, gracias a la entrevista forense, se pudo establecer lo que tú ahorita anunciabas, que no se trata de un sujeto y de unas niñas o mujeres simplemente explotadas, se trata de una red criminal, donde hay unas mujeres, niños, niñas que son reiteradamente abusados, explotados, instrumentalizados, pero hay redes criminales que financian o cofinancian precisamente toda esta dinámica criminal. Y entonces aparecía ya no solamente Timothy Allen, sino que aparecían un montón de sujetos en el exterior que eran los que venían a acceder a esos supuestos servicios. Y segundo, unas personas y unas mujeres aquí en Medellín que eran las intermediarias. Gracias a ese caso de Timothy Allen se capturó, entre otras, a alias Lili. Alias Lili, una mujer que ya fue condenada a 21 años de edad, de años de cárcel aquí, que era la prima de una de esas niñas que fue abusada por Timothy Allen. La misma prima, perdón la expresión, le vendía a su primita a este sujeto y a otros sujetos, pero de ahí también fuimos capaces de identificar que no solamente era Timothy Allen, sino Estefan Correa y muchos otros, que fueron los que nos permitieron generar las alertas en los Estados Unidos, que fueron capturados directamente también en Estados Unidos y que ya fueron condenados, incluso este sujeto Estefan Correa, a cadena perpetua. Entonces, nos falta mucho trabajo, pero creo que hemos demostrado que si hay ese trabajo articulado, interagencial e interinstitucional, sí es posible lograr esas mejoras. Muchas gracias, secretario. Y sabemos que usted se tiene que retirar, de modo que está autorizado en el momento. Muchas gracias, que les pido considere. excusa porque debo acompañar al alcalde justamente en una reunión con el FBI que tenemos en este momento, entonces agradecerles el espacio y les pido nuevamente excusas. Muchas gracias a la alcaldía de ustedes por estar. Bueno, digamos en esta perspectiva, aquí nos acompañan también el doctor
Andrés Gutiérrez, que en buena hora está estrenando cargo como director seccional de Fiscalías en Córdoba, estaba como fiscal delegado acá en Medellín, y pues desde su trabajo en la Fiscalía tiene un conocimiento pues muy profundo sobre esas dinámicas, y esa es la pregunta o las preguntas que le quiero formular al doctor Gutiérrez. Primero, desde la perspectiva de la Fiscalía, pues, ¿cómo han visto ustedes en la evolución de las dinámicas, los actores, las modalidades, digamos, de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Y también, aunque ya lo mencionaron el alcalde y el secretario de Seguridad, digamos, ¿cuáles son las dificultades, digamos, más importantes que ustedes han encontrado al momento de la judicialización, ya, digamos, de las personas que son capturadas generalmente en flagrancia en relación con estos hechos? Y por último, pues si lo considera pertinente, aunque tiene un tiempo muy limitado, tenemos esa articulación institucional, ¿qué aspectos usted destacaría que se puedan mejorar para continuar, digamos, en esta tarea? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Voy a iniciar manifestando algo que para mí es vital, y es haber llegado a la unidad de delitos sexuales aquí en Medellín. La sensibilización que tiene uno con este tipo de delitos seguro que lo marca como fiscal. ¿Qué sucede? Dentro de lo que pienso que eso es una continuidad de cada uno de los paneles, inclusive de la intervención de cada uno de los que hicieron la presentación. Hemos encontrado que la transformación del delito de explotación sexual se tiene desde el punto de vista que ya no sucede en las calles, ya no sucede solamente al interior de la familia. Es muy común, lógico, que tristemente en los espacios donde los niños, niñas y adolescentes deben de estar más protegidos es donde están ahora con riesgo, pero nos encontramos con otros factores como las plataformas, las redes sociales. A través de ellas nos hemos dado cuenta que se inicia muchas veces esa cadena de captación para estos delitos de demanda, sobre todo el de demanda de explotación sexual y la pornografía, o mejor, el abuso o la utilización de material de abuso infantil. ¿Qué sucede? Que tenemos también dinámicas distintas como el grooming. Participé y lo digo como experiencia, participé de una capacitación en San Salvador con el FBI y me llamó mucho la atención que un adolescente estadounidense, sé que estamos acá, pero en una sola semana, a través del grooming, no toleró la situación con la extorsión que le estaban llevando a cabo y se suicidó. Entonces, aquí en Colombia ya está sucediendo lo mismo. Nos está pasando que esos factores ya llegaron acá. Ahora, tenemos en cuenta también algo, que ya no solamente son estructuras, no solamente es la persona ajena que capta, como dije anteriormente, tristemente en el círculo familiar se nos está presentando. El alcalde al comienzo habló de un asunto reciente, aberrante, donde la madre y la vecina, por 3 años, a una niña que ya tenía 11 y su hermanita que tenía 9, abusaron de ella vendiendo material de abuso sexual infantil a un ciudadano americano. Quiero complementar para terminar que producto de lo que decía no solamente el alcalde sino el secretario, la articulación que tenemos no solamente con el distrito, sino con la Policía Judicial, con la Interpol y sobre todo con HSI ha sido vital acá en la ciudad de Medellín. Sé que tenemos esa marca del turismo sexual, pero ha sido muy benéfica la articulación que hemos tenido con estas agencias y con la Policía Judicial. Doctor, en un minutico, usted desde su experiencia nos podría comentar este aspecto que le mencionaba hace un momento, digamos las dificultades, porque digamos por lo menos lo que los medios muchas veces registran es quedó en libertad tal persona. Digamos que hay detrás de eso realmente, porque digamos quienes nos hemos acercado pues al medio judicial sabemos que a veces
esos problemas tienen que ver con muchos factores que no dependen pues simplemente de que es que el fiscal de manera negligente los dejó escapar. ¿Qué aspectos destacaría, digamos, de esas dificultades? Miren, tengan la seguridad que muchas veces a uno le duele cuando en las noticias dicen quedó en libertad X persona y entonces juzgan a la fiscalía. En este tipo de delitos, de demandas de EXNA y cualquiera que fuera de abuso sexual, y lo digo yo y se los de corazón, el equipo que se tiene en Medellín, en Caivas y en Buena, son muy buenos fiscales. ¿Qué sucede? Nos encontramos con barreras como, por ejemplo, muchas veces no tenemos traductores y se nos dificulta entonces en las audiencias preliminares cuando hay ciudadanos extranjeros, poder tener un traductor. Enhorabuena sería que, por ejemplo, se hicieran convenios con entidades educativas para que entonces pudiéramos contar con la presencia de traductores, porque no siempre contamos con ellos. Tenemos también una dificultad y se viene presentando en este delito, sobre todo demanda de explotación sexual, y es que las niñas o los niños o las adolescentes muchas veces presentan documentos falsos, envían al demandante a través de WhatsApp, le envían un documento falso y entonces ellos llegan allá, o por lo menos los defensores llegan aduciendo el error de tipo y entonces se nos dificulta. También nos ha sucedido y tratamos de verdad la ruta, la activación de la ruta no es exegética, que es primero salud, protección, justicia. En estos delitos de demanda de explotación sexual, cuando hay flagrancia, tratamos de manera articulada con la policía judicial de que se verifique si la niña, niño o adolescente está, me disculpan, la policía de vigilancia no tienen conocimiento psicológico, médico, etcétera, pero si está en sus 5 cabales, si se denota que por lo menos no está bajo el influjo de alguna sustancia o de alcohol, que activemos primero la ruta de justicia. Porque nos hemos encontrado que cuando se activa primero la ruta de salud, hasta allá llegan personas a comprar el cambio de versión de la niña, niño, adolescente al centro de salud. Entonces se nos presentan esas dificultades, pero de verdad que de una u otra forma se ha tratado de mejorar y quiero aprovechar algo, la carga también, la carga judicial en Medellín. Veo allí a la señora juez 17 penal de circuito, no me va a dejar mentir, es por lo menos del 60-65% de la carga de cada despacho es de delitos sexuales. Esto también abruma, no solamente es la carga de la fiscalía, es la carga discúlpeme un segundo, es la carga de los despachos judiciales. Hace poco el doctor nos acompañó en un encuentro nacional de Buena y se lanzó una propuesta que ojalá la maduren, así como el aspecto de bandas criminales es un fenómeno nacional, el delito sexual contra niños, niñas y adolescentes es un fenómeno nacional y es hora de que de crear la justicia especial contra niños, niñas y adolescentes, para que así entonces podamos mejorar esta situación. Muchas gracias, doctor. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida a la doctora Yasmín Santa, de la organización Putamente Poderosas, y queríamos, doctora, preguntarle, desde la experiencia y de su trabajo en la organización, ya desde una perspectiva, digamos, más amplia, ¿qué factores culturales, qué factores sociales, económicos, etcétera, han identificado ustedes que favorecen, promueven, propician la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Y en esa misma perspectiva, digamos, más amplia, ustedes, también desde el trabajo tan importante que han hecho en esta organización, ¿qué acciones de política pública recomendarían para enfrentar estas situaciones? Bueno, eso es como, yo también soy docente universitaria y los estudiantes le meten 6 variables a la inteligencia artificial y la inteligencia le da respuesta. Hay como muchos factores en todo lo que usted dice. Bueno, lo primero es agradecer este espacio y la invitación a Putamente Poderosas, que para quien no sabe qué es Putamente Poderosas, es una organización
que defiende los derechos humanos, en especial de mujeres y diversidades que ejercen el trabajo sexual o que lo ejercieron, o el sexo por supervivencia. Además también acompaña a niñas, niños, adolescentes que son parte de estas familias, y en ese sentido busca también romper como unas herencias de violencias y de exclusión. Y tiene dentro de todas sus premisas que los derechos no son exclusivos, no son privilegios de unos pocos, de unas pocas personas. Uno de los programas que tiene Putamente Poderosas, que es con niñas, niños, adolescentes, se llama Poderes Clandestinos, y a él acuden niñas, niños, adolescentes de los inquilinatos de la ciudad. La última vez Manuel Peña, que es un líder de la Comuna 10, me decía que hay más de 1000 inquilinatos, en donde pasa de todo lo más terrible que nos podamos imaginar. Y esos inquilinatos son lugares a los que muchas veces la institucionalidad, ni siquiera las organizaciones sociales, tienen posibilidad de entrar y de escuchar. Porque yo creo que si algo ha quedado claro acá es que la labor principal que tenemos es dejar nuestras visiones adultocéntricas y escuchar más a esas víctimas. Acá se habla mucho y tiene lógica pues por quién convoca de las detenciones, de los criminales, de si es adolescente, pero a mí me parece muy importante que nosotros pensemos dónde están esas dos víctimas del caso del edificio Gotham, ¿cierto? ¿Dónde están esas víctimas? Y qué se ha hecho además, no solo con las víctimas, sino con sus familias. Y bueno, es cierto que dentro de estos aspectos socioculturales, económicos, las familias cada vez están enlistando más los números de agresores y agresoras, pero también tenemos familias víctimas de la ignorancia, del desconocimiento. La doctora Isabel decía esa palabra desnaturalización, yo no la había pensado así como desde el discurso del agresor, el agresor desnaturaliza, pero las víctimas no, una víctima no naturaliza nunca esa violencia o no la ve pues como normalizada. Bueno, ahora que miro allí, hay alguien que me decía que hay un factor muy importante hoy que estamos viviendo y es como una desesperanza, como una deslegitimación de aquellos factores en los que tendríamos que creer. A veces la misma policía, a veces la misma fiscalía, las otras IAS que nos acompañan. Bueno, y en cuanto brinco, bueno, quisiera que salieran mensajes porque es mucha información la que quisiera abordar acá, pero en temas de políticas públicas, en el caso de Medellín, a pesar de toda la voluntad que se tiene, hay una política pública de infancia y adolescencia y hay un instrumento, una herramienta estratégica que se llama el Plan Interseccional en contra de intersectorial en contra de la ESNA. Y lo más difícil, bueno, y eso no es una política pública, entonces necesitamos una política pública específicamente en este tema. Necesitamos que el lenguaje cambie. Hay una organización que se llama ECPAT y hace muchos años, si no estoy mal, la primera versión es de 2016, que nos viene diciendo, venga, no es turismo sexual, no es pornografía infantil, hemos superado prostitución infantil, pero la ley necesita también esa incidencia de todos y de todas para que se cambie y para que no revictimice. Bueno, muchas gracias a la doctora Yasmín. Yo quisiera, antes de abordar un par de preguntas con la doctora María Simone, profesora de la Escuela de Derecho acá en la universidad y coordinadora de la maestría en Derecho Penal de nuestra universidad, destacar un elemento que usted acaba de mencionar, doctora Yasmín, y es el tema del lenguaje. Yo también estudiando pues, y mirando algunos documentos, encontraba en este estudio precisamente de Disrupting Harm, que señala cómo, pues, y se ha dicho ya hace mucho tiempo, que el lenguaje crea realidades. Y curiosamente nuestro Código Penal todavía habla de prostitución infantil, cuando se trata precisamente, dice este estudio, en realidad eso es material de abuso sexual infantil. Entonces, también hay un mensaje ahí para, en la legislación, cambiar, digamos, la connotación de esas expresiones porque revictimizan y porque transmiten mensajes equívocos. La doctora Isabel dijo ahora algo que es cambiar
pues no sé si lo entendí así, cambiar la C de comercial por criminal. Y por ejemplo, es así, ¿cierto? Y por ejemplo, el doctor Andrés podría decir la dificultad que hay de demostrar eso comercial y esa edad de consentimiento y ese mal entendimiento de que el cuerpo de una menor o un menor se puede vender, porque las y los adolescentes creen que es algo que se puede, ¿cierto? Entonces necesitamos entender mejor el delito. Correcto. Muchas gracias, doctora Yasmín. Profesora María Simoné, desde una perspectiva ya, digamos, más académica, si se quiere, ¿usted consideraría que qué desafíos desde la política criminal en materia de prevención y control de este fenómeno nos presenta este fenómeno? Y creo que es importante aquí incorporar esa perspectiva victimológica que aquí varios de los panelistas han puesto de presente. Y desde el sistema penal ya propiamente dicho, esa fase ya, digamos, de la criminalización secundaria, ¿qué perspectivas, qué desafíos identifica también usted en la judicialización de los responsables o presuntos responsables? En relación también con el tratamiento que dentro del proceso ya judicial se da a las víctimas de este fenómeno. Bueno, muchas gracias. Pues en cuanto a la política criminal, yo creo que el primer desafío que enfrenta es una tensión estructural entre enfrentar sí, afrontar la necesidad de prevenir y controlar un fenómeno gravísimo que es la explotación sexual y caer en el populismo punitivo, que es como la vía más fácil, porque el agresor sexual es un blanco político muy evidente, nadie empatiza con un depredador sexual. Entonces, promover políticas de endurecimiento de la pena, de sanciones más contundentes, realmente lo que hace es dejar de lado la verdadera problemática, que es hacerle frente al fenómeno para prevenirlo y para controlarlo. Es bien interesante porque la realidad nos muestra que la sanción, así tenga un fin preventivo, desde los presupuestos de su justificación, pues realmente no es tan preventivo. Ahora el doctor Andrés, cuando hacía referencia a los juzgados, decía que el 60% de los casos son delitos sexuales contra menores y las cárceles están hacinadas de personas con medidas de aseguramiento o con condenas ya impuestas por delitos sexuales contra menores. Si realmente la sanción fuera disuasiva, pues esto no ocurriría, no se presentaría esta situación. Y esto es bien problemático porque es entonces, como ya lo dije, se deja de lado los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición, porque se está incluyendo, o más bien se le está atribuyendo esa responsabilidad casi que exclusivamente al derecho penal, pero no le corresponde totalmente al derecho penal. De hecho, el derecho penal no está pensado y el proceso penal no está pensado para la participación efectiva y real y respetuosa de las víctimas. El derecho penal se pensó con unos fines preventivos y de garantías. Y el sistema penal se pensó a través de una dialéctica en la que hay una parte que pretende, una parte que resiste y un tercero imparcial que resuelve esa decisión. Más por vía jurisprudencial que legal se ha incluido a las víctimas dentro del proceso penal, pero esto lo que ha generado es una revictimización adicional, porque están en un espacio de contienda donde constantemente están cuestionando su versión, donde están cuestionando su actuación, donde tienen que rendir entrevistas 1 millón de veces exponiendo su intimidad y su vulnerabilidad y con resultados de impunidad también alarmantes, como se mencionaba ahora en este panel y en los otros paneles. Entonces, además de eso, pues también está el desafío de la unificación de las estadísticas. He escuchado cifras del ICBF, de UNICEF, del DANE, de la Fiscalía, y todas son diferentes, y solo se está haciendo referencia a unos factores
según escucho y según investigué, de sexo y de edad, hacen referencia a rangos etarios, cuando son muchos los factores interseccionales que influyen en que una persona sea víctima de la explotación sexual. También como factor o dificultad en la judicialización es creer que la edad de consentimiento es un factor para la impunidad. Realmente no. Los tipos penales establecen que la explotación sexual de menores se da desde el 0 años hasta los 17. Entonces, aumentar la edad de consentimiento realmente no es un problema, no es una solución que resolvería el problema. Nadie consiente una explotación sexual comercial, ningún menor la consiente y ningún adulto tampoco. Y otro de los problemas de la política criminal y de judicialización también parte del enfoque que se da a la intervención. Es muy importante la perspectiva de la institucionalidad y de la academia, pero cualquier política criminal para enfrentar este fenómeno debe partir del conocimiento situado, es decir, escuchar a las personas que han atravesado esta experiencia, que han vivido y han encarnado en sus cuerpos lo que es ser víctima y sobreviviente de la explotación sexual. A partir de allí es que se pueden conocer las necesidades y enfrentar directamente las causas del fenómeno, que son muy diferentes a la severidad con la que se condena, como la pobreza, la discriminación, la marginalidad, los sistemas culturales, estructuras patriarcales, machismo, clasismo, racismo, que generan o que hacen a una persona más vulnerable de este fenómeno. Muchas gracias. Bueno, yo con esto cerraríamos este panel. Yo quisiera destacar en un minuto algunas ideas señaladas por los distintos panelistas. Yo creo que desde el punto de vista digamos, de la administración o de las administraciones locales o de la administración nacional, es muy claro que el papel que pueden jugar y los ejemplos que nos dio aquí el alcalde y el secretario demuestran la necesidad de que este trabajo se haga, digamos, no solamente desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, sino que, digamos, una primera etapa en esa contención y prevención del fenómeno está en las autoridades públicas, digamos, del orden administrativo. Pero también, muy importante el tema que mencionaba la doctora y que lo reitero, Yasmín, en el sentido de culturalmente también tenemos que aprender a renombrar para evitar la revictimización, y ahí hay una tarea, por ejemplo, para el Código Penal. Y también hay un aspecto pues, que mencionaba el doctor Gutiérrez, en el sentido de la importancia de eventualmente pensar una jurisdicción o una más especializada en relación con este tema. Yo creo que eso es un reto, y bueno, la doctora María Simone, la profe María Simone nos deja unos temas respecto de lo que es la política criminal y dónde poner el foco y cómo nunca perder de vista pues, que el derecho penal cumple un papel fundamental en el control social, pero que, como nos lo enseñan desde el primer semestre en la universidad, es el instrumento, digamos, de control de última ratio, y en ese sentido juega un papel muy importante, pero es limitado precisamente por su naturaleza. Les agradecemos mucho de nuevo a los panelistas y muchas gracias a todos ustedes por su atención.